Estimados amigos y amigas de Suyapa TV, gracias por acompañarnos, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Pulso de la Nación. En el contexto de las fiestas patrias hay un tema que sin duda no puede quedar al margen de estos festejos y al margen de la conmemoración, porque significa la aspiración y el sueño no solamente de muchos hombres grandes pensadores sabios que ha dado la región centroamericana, sino que significa también el sueño de muchos centroamericanos hoy en día. Estamos hablando de la aspiración de esta unión de los países de Centroamérica, qué significan para los tiempos modernos, qué significó en algún momento para los personajes que le impulsaron, pero también cuál es el contexto real de esta aspiración. Para hablar un tanto de este tema se encuentra con nosotros el abogado José María Leiva. Leiva, gracias por acompañarnos, abogado. Es un honor compartir este tema con usted. Y el honor también es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Y es imposible describir las grandes transformaciones de Honduras sin antes referirnos al general Francisco Morazán, quien fue influenciado por los movimientos de pensamiento de su época. Aquí, en Suyapa TV, este día les presento al general Francisco Morazán Quesada. Gracias por acompañarnos. Un honor estar aquí. Le presento al doctor José María Leiva. General, abogado, un placer conocerlo. una honra, señor. Le invitamos a sentarse, general. Esta aspiración de grandes hombres, grandes pensadores, como lo es el general Francisco Morazán, definitivamente sigue siendo un sueño para los centroamericanos hoy en día. Estaremos compartiendo su pensamiento general, estaremos también tratando de ponerlo en el contexto del momento histórico que estamos viviendo, no solamente en Honduras, su tierra, sino también en el contexto histórico de la región centroamericana. Gracias por acompañarnos, general. Gracias por acompañarnos, abogado Leiva. Antes que todo le pregunto, general, con todo respeto, ¿cómo es su sueño para ser recordado no solamente por esta generación, su generación o las generaciones venideras, como un militar, como un general que luchó o como un hombre de esta tierra que cobijó un sueño profundo de unión? Para responder esa pregunta es necesario aclarar que los dos aspectos que usted acaba de señalar, tanto el político como el militar, en la época en la que me tocó vivir, eran inherentes. Pero definitivamente aspiro a que se me conozca como un hombre profundamente civilista, ya que recurrí a las armas porque la época en la que me tocó vivir, los problemas políticos, lamentablemente, de acuerdo a la situación que vivíamos, no se podían dirimir de otra manera. Pero aspiro a ser conocido como un hombre profundamente civilista y respetuoso de los principios y de los derechos inherentes a cada ser humano. Sin duda alguna es por eso que al momento de recordar a Morazán como a otros de sus contemporáneos, no solo se debe pensar en el hombre de la imagen que aparece en el perfil de las estampas que nos enseñan en la escuela, ¿no? Sino imitar su entrega incansable por la Unión Centroamericana, que promulgó como brillante estadista numerosas reformas, entre ellos el acceso a la educación. ¿Cómo podemos trasladar ese pensamiento morazánico a este momento, abogado, el momento histórico que vivimos en la región centroamericana? Sigue siendo un anhelo, usted ya lo mencionó en su introducción, de los pueblos centroamericanos. Creo que hoy se lucha por una unión. Los países solos per se no tienen mayores, digamos, esperanzas y expectativas de salir avante ante tanta situación, tanta calamidad y tanta desesperanza que existe en la humanidad, socialmente hablando, políticamente, económicamente. Entonces, la idea de mantenernos unidos y de luchar por metas comunes, yo creo que sigue siendo un anhelo de los pueblos centroamericanos, donde quizás, y eso me imagino va a salir como parte de este diálogo,
las diferentes aristas que se presentan en Centroamérica hoy en día a lo que fue el proceso a partir de 1821, cuando teníamos nosotros por cada 5 años de historia centroamericana al menos un intento de integración, hasta que llegamos a la integración centroamericana en la década de los 60, que desafortunadamente el conflicto bélico con El Salvador se echó a perder, y luego de eso una gama de sucesos que han venido a separar, no obstante de contar con algunas herramientas básicas como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, y luego habría que analizar un poco el Parlamento Centroamericano, Claro que sí. o la misma Corte Centroamericana de Justicia de Nicaragua, que seguramente vamos a conversar de eso. Claro que sí. Sin duda, General Morazán, los contextos políticos y sociales de las naciones cambian y de repente esa visión militarista que en aquel momento fue, digamos, una situación coyuntural necesaria, no se aplica para este momento. ¿Qué opina usted de los esfuerzos que se hicieron posteriormente a la propia reforma que usted impulsó en su momento y los esfuerzos posteriores que han hecho las naciones para esta Unión Centroamericana? Analizando cada una de las cosas que suceden actualmente, siento de que todavía no se toca la parte medular en la cual estaba el sueño que yo tenía con respecto a la Federación Centroamericana. Creo que todavía estamos envueltos en conatos en los que definitivamente a veces nos encontramos que se ubica mucho interés de grupo tal cual sucedía en mi época. Todavía ese salto evolutivo frente a ese freno conservadurista lo tenemos patente. Y vamos a seguir profundizando sobre ese pensamiento, las situaciones específicas de aquel momento y cómo las podemos ubicar también y qué tan reales son ahora en el actual contexto. Seguimos en esta conversación interesante con el abogado José María Leiva Leiva y por supuesto con el general Francisco Morazán Quesada. No nos cambie, quédese con nosotros, volvemos en un momento. Gracias por continuar en la compañía de Suyapa TV y del programa Pulso de la Nación. Estamos en conversación con el general Francisco Morazán Quesada, que desde la historia se ha hecho presente hoy, en este momento aquí en nuestros estudios, y también nos acompaña el abogado José María Leiva Leiva. Hablábamos en el segmento anterior de esos esfuerzos de Unión Centroamericana. Abogado, tenemos los organismos regionales como el Sistema de Integración Centroamericano, instituciones específicas como el Banco Centroamericano, el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Qué tan efectivos son estos organismos actualmente y si cumplen aquel sueño que en algún momento se planteó el general Morazán? Decía yo en esta primera parte que por lo menos cuando llegamos a la década de 1960, cuando se logra un mercado común centroamericano, hablaba yo de la guerra del 69 entre Honduras y El Salvador, que acabó por echar por tierra estos deseos de esta integración centroamericana, de la cual ya mencionaba usted organismos, instituciones que han quedado. Creo, sin temor a equivocarme, que de ellas el Banco Centroamericano de Integración Económica, que como todos sabemos tiene su sede principal aquí en Tegucigalpa, Honduras, es de las que mejor está trabajando. Primero porque no ha tenido una politización, que es el gran problema que ya el general Morazán lo mencionaba, que desde su época esta simbiosis política ha estado militar, sobre todo la política a la que me quiero referir, ha sido como un carcomen, ha sido como un mal que aflora en diferentes
es, va aparejado con el ser humano y como tal, con las acciones que los seres humanos van ejecutando, estén donde estén. Pero el banco me parece que sigue siendo un ente financiero con socios extrarregionales que han confiado en el banco y que tiene una acción muy clara y que contribuye al desarrollo de los países del Istmo Centroamericano para lo que fue creado. No obstante, uno puede hablar del SICA también, del Sistema de Integración Centroamericana, o de la misma Secretaría de Integración Centroamericana con sede en San Salvador, y también hemos escuchado buenas cosas del SICA. No podría yo hablar lo mismo de la Corte Centroamericana de Justicia, por ejemplo. Yo quiero ponerle en lo particular, viene a mi memoria, cuando los nicaragüenses grabaron con un 35%, creo, sí, los productos sí, de Honduras que pasaran exactamente por Nicaragua. Honduras afortunadamente no hizo lo mismo para no entrar en una guerra económica, por llamarle de alguna manera, aun y cuando los productos nicaragüenses que salen por Puerto Cortés transitaban por el territorio nacional y no lo hicimos. Sí. El caso fue llevado a la Corte y yo entiendo que no pasó sin ni calor ni frío. Sí. Quedó aquello muy ambiguo y creo que sigue siendo una Corte muy ambigua. Falta más efectividad a este organismo y la participación de sus integrantes. Y esa misma efectividad que usted menciona la podemos encontrar en el Parlamento Centroamericano, en quien la Unión Europea confió positivamente para inyectarle recursos económicos y que tuviéramos un ente nosotros legislativo cuyas acciones emitiera fueran obligatorias para los países centroamericanos, y hasta ahora no obligan esas acciones. Claro. Entonces se vuelve un todo como pasarla bien, estar bien, es un erogo, y la misma Costa Rica, si hablamos del sentido de interés centroamericano, pues no confía tanto en instituciones de este tipo, no presta su plata, no presta su gente, y entonces difícilmente vamos a caminar, pues. Este era el sueño del general Morazán cuando inicia ese esfuerzo enorme con hombres de su confianza para unir a Centroamérica. La miraba como una multiplicación de organismos a nivel de la región, con este tipo de burocracia que quizás ahora hemos creado. En primera instancia estoy observando que se ha pretendido construir un edificio de la terraza hacia sus bases, porque todo tiene que emerger de la necesidad del pueblo. Uno de los grandes problemas que hubo en mi época, cuando la independencia, es que precisamente se declara la independencia en México, estábamos anexados a México, y aquí no se luchó por la independencia, por lo consiguiente no se rompió con las estructuras que el conservadurismo tenía en sus manos. Y ellos aceptaron la independencia a su conveniencia y luego estuvieron con ataques boicoteando la Confederación. Entonces, precisamente, uno de los factores medulares es que tiene que emerger como necesidad dentro del pueblo para que luego tenga una repercusión a nivel de los altos estamentos del Estado. Y lo voy a dejar en ese momento histórico que usted señala, cuando Agustín de Iturbide es derrocado en 1823, se obliga un tanto a la oligarquía centroamericana prácticamente a hacer una nueva acta de independencia. Y es cuando se nombra a Manuel José Arce como primer presidente de la Federación. Pero ¿con qué debilidades nació eso en aquel momento, general, que no pudo tener sustento en la historia posterior? En primera instancia, Manuel José Arce se prestó a muchas cosas del ala conservadora. Anduvo como resaltando que él en Estados Unidos había estudiado lo que debería ser un orden federal y ni siquiera sabía inglés. Y lo había estudiado en 2 horas, ¿verdad? Todo un orden federal, cosa inconcebible. Y luego vemos cómo precisamente Manuel José Arce empieza a atentar en contra de Dionisio de Herrera en Comayagua, ¿verdad? Todo porque había un conflicto en Nicaragua y Dionisio de Herrera le toca responder con seguridad en las fronteras
haciendo uso de fondos federales. Y eso fue el pretexto que agarró para mandar a José Justo Mía a Comayagua a incendiarla. Que fue cuando comenzamos a dirimir una gran batalla con respecto a la independencia y a la anexión que también los comayagüenses querían, y que a mí me tocó, ¿verdad?, despuntar como militar en la hacienda La Maradiaga, batalla que de alguna manera ganamos. El general Morazán cita en este momento un aspecto sumamente importante, y ese conflicto que se da también entre pueblos que fueron como marcando más las fronteras de nuestro istmo centroamericano. Esos conflictos limítrofes, ¿qué es lo que ha reforzado que continúen hasta este momento y que en el actual momento aún no hemos podido dirimir esas situaciones que nos separan a nivel de fronteras políticas con las demás naciones de Centroamérica? Fíjese que en los temas, cuando uno habla del derecho de integración o de la integración propiamente tal, se va topando con valladares que son excluyentes de estas soberanías, porque pareciera que nadie en un orden de integración quisiera anteponer su soberanía a la soberanía de los demás. Europa ha sido un ejemplo. Han aceptado hasta el euro como moneda común, después que se opusieron países como Inglaterra con la libra esterlina. Y hay un tema muy álgido en Europa, es el tema militar. ¿A quién van a poner por encima de los ejércitos en Europa? De la misma, si usted piensa en la Organización del Tratado Atlántico Norte de la OTAN, va a poner a los ejércitos de Alemania, especialmente cuando se recuerdan los motivos de Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a nivel de Centroamérica, nos ocurren una serie de problemas que también van aparejados con este orden de soberanía, con este orden de fronteras. Tenemos problemas desde la época de la colonia que no se han delimitado, o lo que los abogados en la Corte Internacional de Justicia, la Haye Holanda, hablamos de delimitar primero cuando la sentencia de la Corte emite un fallo, un juicio, y luego que le toca a los países demarcar. Vea usted los problemas entre Honduras y El Salvador. Nosotros, para el 11 de septiembre del año 92, vino una sentencia, delimitó la frontera, pero Melvin, usted como estudioso en el tema del periodismo, de investigación, sabe que no hay una demarcación todavía definitiva en las famosas zonas recuperadas o los bolsones, sí, que una sentencia, digamos, que favorece a los intereses de Honduras, que crece los kilómetros de Honduras, nos quedamos un poquito con el lío del Golfo de Fonseca, donde tenemos una isla, la isla de Conejo, que todavía hoy en día sigue siendo motivo de conflicto. Está bien que Honduras haga ese acto simbólico de soberanía en la isla Conejo. Jurídicamente sí, porque la sentencia de La Haya nos ha permitido a nosotros tener incluso salida hacia el Océano Pacífico, que ha sido uno de los temas que también tanto Nicaragua como El Salvador han tratado de poner un manto de oscuridad en eso. Y vea usted las declaraciones de hace apenas una semana atrás del que fuera embajador del Salvador aquí y ahora es diputado, diciendo que nos parecemos los hondureños a los mareros, a los antisociales que van a las casas y se meten a las casas como que no tienen dueño. Difícilmente, Melvin, se me ocurre que con situaciones y pensamientos de esa naturaleza divisionistas en vez de ser integracionistas, sí, aclaremos, también tenemos que hace 2 semanas, más o menos, el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado estaba en Managua, Nicaragua, reunido con Daniel Ortega Saavedra, con el presidente Serén de El Salvador, para tratar la temática del Golfo, que es muy importante. Pero no nos olvidemos el río San Juan entre Nicaragua con Costa Rica, que sigue siendo todavía un problema. Hay una sentencia en la Corte que está en trámite. Y finalmente se me ocurre pensar Belice, Guatemala, que todavía tienen parte del territorio que no se ha delimitado. Entonces, me parece que mientras existan estos conflictos o estos temas por resolver, van aparejados con un intento de unión. Sin duda alguna. General Morazán, a propósito de lo que nos dice el abogado Leiva,
Ese sentimiento integracionista y no separatista, no divisionista, ese sentimiento integracionista es una vocación. ¿Cómo nace en el corazón de un hombre de su época considerando aquel contexto? Hay que tomar en cuenta que frente al hecho de que yo no tuve instrucción formal, mis fuentes fueron la biblioteca de mi primo Dionisio Herrera y asimismo algunos preceptores, frailes y allegados a mi familia que obsequiaban libros. Mi padre, que me preparó en un conocimiento contable para el manejo de los negocios de él como comerciante, se enraizó profundamente en mí, leyendo a Napoleón, el hecho de que estas repúblicas deberían de ser unificadas. Pero contamos con un serio problema que viene desde entonces con los peninsulares y los criollos. Primero tenemos que estar unidos en Honduras. Y la herencia que tenemos desde aquella época es precisamente el hecho de que la administración pública no trabaja al unísono de acuerdo a una meta como Estado para beneficio del pueblo y, como se dice ahora, del bien común. Usted dijo en algún momento, y también lo escribió, que la grandeza de una patria no se mide por la extensión de su territorio, sino por la dignidad y el honor de sus hijos. ¿Dónde ponía en aquel momento el general Morazán esa dignidad y ese honor? ¿En qué acciones concretas de los hijos de Centroamérica? Bueno, muchas de las batallas que se libraron fueron precisamente porque atentaban en contra de la dignidad del individuo, ¿verdad? Una de las luchas que tuve fue porque estos pueblos fueran educados. Fui la persona que, cuando estuve trabajando en la municipalidad, conseguí de que cada uno de los hacendados de los alrededores de Tegucigalpa pagara una cantidad de dinero para contratar al primer profesor. ¿Dónde entró la primer niña? A una escuela. Y sacamos la educación de los claustros, que no es que estaba mal que estuviera ahí, pero el problema es que no era una educación popular. Entonces, todo se basa en el hecho de que estas repúblicas pudieran estar ahorita dentro de la orquesta de las naciones, ¿verdad? Ocupando un lugar más digno frente a un proyecto político que inducía al individuo a crecer y a tener las luces necesarias para poder desenvolverse y afrontar los problemas tanto individuales como nacionales. ¿Cuáles de esas realidades que le tocó afrontar al general Morazán en aquel momento histórico siguen siendo presentes o siguen estando presentes en nuestro contexto aquí en el país y sobre todo en la región, abogado? Dos cosas me llamaron la atención de lo que el general manifestaba. La primera, una identidad nacional, tener una identidad nacional. Es decir, a veces nos gusta arreglar las cosas de afuera, pero sin tener arreglado las cosas internas. Nos interesa o pretendemos querer cambiar a otro, pero tenemos que cambiar primero nosotros mismos. Eso llevado al Estado es pretender mantener una unidad, tener una unidad, una convicción, pero internamente nuestras sociedades se desangran por diferentes motivos, las clases sociales se vuelven abismales, entonces difícilmente, me encantó este análisis que él hacía y me parece además sorprendente que ha pasado tanto tiempo, tantos años y seguimos igual o peores hoy en día. Hablando un poco de esa misma situación que es realidad. Uno, la identidad nacional, ese segundo elemento lo vamos a profundizar después de esta pausa. Quédese con nosotros y vamos a continuar en este interesante diálogo en el contexto de la conmemoración de nuestras fiestas patrias. Agradecemos que siga con nosotros aquí en Pulso de la Nación y estamos en conversación con el general Francisco Morazán Quesada y con el abogado José María Leiva, hablando de esta
problemática de la región centroamericana, el sueño de la Unión Centroamericana y también trayendo a nuestro presente aquellas grandes realidades que le tocó vivir al general Morazán Quesada. Nos decía usted, abogado, continuamos con su intervención, un elemento importante, el tema de la identidad nacional, que ya lo desarrollaba. ¿Cuál sería ese otro elemento fuerte que sigue siendo una realidad presente a pesar de los años en nuestra Honduras y en nuestra región? Los valores. Desde aquel momento nosotros, el hecho de hablar de una identidad es pretender buscar un principio, un valor, un objeto, por el que luchar y por el que llegar. Dentro de esto podemos derivar educación, otro principio. Él mencionaba cuando se saca la educación, decía de los claustros, creo general, que hablaba usted. Es correcto, no porque esté mal. De repente, decía él, porque estaba quizás porque se pagaba en un lado o volverla más gratuita. Si hoy luchamos también por esto, pero lamentablemente creo que se ha ido perdiendo de a poco un concepto de patria, un concepto de nación, quizás un poquito como que ahora festejo yo que a mí me importan poco las cosas. Hace un tanto leía algún interés que existe por reglamentar a través de una ley o de un decreto a través del Congreso, que si escuchábamos el himno nacional, pues llevarnos la palma de la mano derecha y ponerlo en el pecho. Yo recuerdo en tiempos de nuestra infancia que oíamos el himno y nos parábamos automáticamente y hacíamos Claro. un saludo. Es decir, pero hoy eso se ha perdido desafortunadamente. Entonces yo creo que necesitamos rescatar valores, tener una identidad de sentirnos. Se me ocurre, Melvin, ¿cómo se llama usted? Se llama Melvin, no, me llamo Honduras. O que usted me pregunte, ¿y usted cómo se llama? En vez de decirle José María, decirle, mire, me llamo Honduras. Pero que lo digamos con el corazón, con profundo. Entonces, me parece que debemos tener una educación que vaya a rescatar todo Claro. esto y que impulse para que vayamos haciendo identidad. Y al final de unas 3 horas de discusión en el Congreso decidieron cómo se debe saludar, pero ¿cómo se marcan esos sentimientos hacia una patria grande, general Morazán? Obviamente no podemos aceptar que sea por decreto. ¿Qué valores profundos deben haber en los hijos de Centroamérica para querer a su tierra? Considero de que Honduras es una nación que todavía no ha quemado etapas a nivel histórico. El arraigo se adquiere en base a la lucha, al esfuerzo. Y precisamente hay que considerar que Honduras, tocando por un lapso otro tema, mientras los comayagüenses querían la anexión y nosotros los tegucigalpenses queríamos la libertad total, El Salvador ya tenía una economía estructurada. Este tipo de cosas, aparentemente sin relación, propicia de que el individuo inmerso dentro de una sociedad que va dentro de un proyecto de país, un verdadero proyecto de país, vaya propiciando etapas que se van quemando. Eso va creando un arraigo, va creando un amor por su terruño. Eso sin contar la eterna influencia extranjera que siempre, y desde aquella época, se ha tenido a nivel cultural. Y el hondureño, con una subcultura, hay que decirlo, malinchista, ha perdido a veces el cauce, ¿verdad?, frente a precisamente lo que usted acaba de señalar, el amor que se debe tener por Y nuestro sin país. duda con el gobierno de Arce se dan las primeras formas de penetración norteamericana. En la Definitivamente, definitivamente. región. Usted dijo en algún momento, general Morazán, si vosotros tenéis vocación para ser esclavos, yo no la tengo para ser un tirano.
cuál era el sentimiento de un soñador como el de su época que le llamaran algunos sectores de esta región un tirano. Bueno, esos son criterios que emanan precisamente de las fuentes oscuras y más conservadoras de la sociedad, que se escandalizaron precisamente cuando fui jefe de Estado por algunas reformas que eché a andar. El primer dolor fue cuando un arancel con el que se contaba que era totalmente corruptible, yo le empecé a poner coto a esa situación. Posteriormente, como platicábamos, poner la educación al acceso de todo el mundo, ¿verdad? Y así muchas reformas, por ejemplo, el hecho de que los hijos naturales compartieran los mismos derechos que los hijos legítimos. Para mencionar tan solo algunas cosas por las cuales el ala conservadora, ¿verdad?, pegó el grito en el cielo y dijeron que iba a llover fuego sobre Honduras, y lamentablemente días posteriores teníamos el cólera en nuestra sociedad y dijeron que era un castigo divino frente a lo que yo estaba haciendo. Es ese contexto en el que yo estuve viviendo, y precisamente siempre luché para no ser un dictador, y lo demostré precisamente en Guatemala, cuando yo pude haberme quedado con el poder y lo otorgué a la persona que tenía que tenerlo. Tenemos visos actualmente y realidades actuales de esas corruptelas que comenzó a atacar en aquel momento el general Morazán con esa situación política y social. ¿Permanecen aún algo de esas situaciones en nuestros países, abogado? Desafortunadamente sí, y yo creo que sí han empeorado, porque lo que tenemos siempre es esa lucha de un poder, en primer lugar, una lucha de un poder para alcanzarlo como fuese, con las herramientas que fuesen necesarias. Si hay que hacer fraude electoral, hacemos fraude electoral. Si tenemos que pagar por aquí o por allá, pues se pagan coimas y se pagan cosas. Entonces, difícilmente nuestra clase política puede salir libre de muchas acciones que más bien son censurables desde aquella época y, decía yo, de repente acrecentadas hoy en día. Pero no solamente ellos. El general Morazán hablaba también de la injerencia extranjera. Lamentablemente, cuando uno estudia los procesos de independencia, primero hablábamos nosotros de 1821 con España. Usted mencionó el caso de Agustín Iturbide de México. Pero si seguimos ese hilo conductor de la historia, sigue Inglaterra. Y tenemos Islas de la Bahía, que había sido, de acuerdo a los textos históricos, una negociación para tener una protección de Inglaterra. De hecho, en Islas de la Bahía, la gente dice, mire, que ahí se habla un Spanish English, ni se entiende muy bien al isleño, a muchos de los isleños hablar en castellano, o mitad inglés o mitad castellano. Y luego con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, como que salimos de un lado y pasamos a otro lado. ¿Dónde lo vemos mejor reflejado? En nuestras relaciones diplomáticas, en nuestra política exterior. Usted tiene planes de nación donde en el Golfo de Fonseca sencillamente no lo desarrollamos como deberíamos de hacerlo ya dentro de un plan de nación, para que negociemos económicamente, comercialmente con los países del este asiático, donde se mueve al menos el 62% de la economía del mundo. Siempre estamos pensando en la parte de Puerto Cortés y Puerto Cortés, los Estados Unidos concretamente, ahora un poquito otros lados de Europa, pero tenemos una balanza comercial de pago deficitaria, en el sentido que siempre es más lo que nosotros estamos comprándole al mundo que nosotros lo que le vendemos al mundo. Entonces ahí hay un desbalance absoluto. Lejos de eso, pues, estamos haciendo aguas, no solo en el tema de la educación, en el tema de salud, donde hoy en día, desafortunadamente, cada vez que tocamos el tema de la seguridad social, salen más cosas, pareciera que no tiene fin aquello. Y mencionamos a un fulano, a un sutano, ya van 300, ya van 400. De repente que va a ser un cerco el que vamos a ponerle a Honduras.
pensando en un sentido, digamos así como de castigo, de decir, mire que todos de repente andamos involucrados en esto y cada quien lleva agua para su molino. Entonces le contesto, Melvin, aquellos males del pasado creo que existen hoy en día y se han agigantado a otros campos también. No se le olvide el tema del narcotráfico, por ejemplo, que tanto daño nos está haciendo. Sin duda alguna. General Morazán expresaba las corrientes políticas más avanzadas de aquel momento y sin duda fue un fiel heredero de esos movimientos revolucionarios de la época. Pero para constituir el Estado Nacional Centroamericano, ¿qué tipo de relación debía tenerse con las demás naciones, más allá del istmo centroamericano, que de alguna u otra forma, como bien decía el abogado, tenían intereses sobre estos territorios? Bueno, hay que pensar también de que frente al proceso que iniciamos de revoluciones en estos países con el ejército protector de la ley, también eso estaba muy bien visto por Inglaterra y por algunos países europeos, obviamente no así por España. El proceso norteamericano, que seguía también pro independencia, era como el contexto en el que de repente pudimos ver favorecido ese sueño que nosotros teníamos. Y digo nosotros porque el sueño de la federación, si bien es cierto yo me convertí en un baluarte, no fui el único que lo sostuvo. Hubieron indios de Texíhuatl que me acompañaron, hubieron salvadoreños que me acompañaron, nicaragüenses que me acompañaron en este sueño. O sea que había un sentimiento también profundo en una gran parte de la población. Y es interesante, quiero aprovechar de dejar por sentado que figuras históricas que trascienden así como mi persona no hubieran sido nada sin precisamente este tipo de personas, ese indio de Caite que anduvo de Ilamatepec dentro de nuestro ejército luchando por esto. Entonces, pero lo de nosotros no era antojadizo, obedecía a todo un contexto. Acordémonos también que teníamos al gran hermano Bolívar en Sudamérica, al general Sucre, al general San Martín. Toda esa nos servía a nosotros para que en determinado momento hubiéramos tenido un apoyo coyuntural para el desarrollo también de estas naciones. Sin duda alguna, personajes como el general Morazán, que pertenecían pues a una oligarquía criolla de su momento, y estaban muy bien conectados con los demás personajes históricos de la época. Pero ¿cuándo comenzamos a perder ese sueño centroamericanista, ese sueño de unidad que estuvo presente en hombres de tierra adentro que acompañaron al general Morazán en las luchas, abogado? Yo creo que ha sido un proceso lento. Yo quisiera recordar un poco, por ejemplo, a Ramón Rosa, Marco Aurelio Soto, que por lo que hemos sabido de la historia, irrumpieron en un momento de finales del siglo XIX o acercándonos a los albores del XX, sacando, digamos, a Honduras de una etapa casi digamos, de primitivismo, por decirlo de alguna manera, para entrar a una especie de desarrollo. Y un pensamiento muy limitado, ¿no? Por supuesto, aunque debo recordar que hay un liberalismo marcado como corriente política filosófica que viene de Europa, como muchas de las ideas que vinieron particularmente después de la Revolución Francesa. Entonces, vea usted cómo en los himnos están reflejados ese ímpetu y esa idea de revolución. Nosotros lo tenemos en nuestro himno cuando hablamos de era Francia, la libre, la heroica, que por cierto, vea usted, Melvin, cómo hay alguna idea por ahí, yo diría que espero que peregrina, de pretender cambiar la letra de nuestro himno. Pero en todo caso, ese proceso me parece a mí, de a poco, al final del siglo, cuando termina la federación,
ya llegamos a finales del siglo XIX, comenzamos el XX con otra serie de movimientos que son propios de cada pueblo para irse constituyendo, buscando sus propios problemas y no tanto pensando en los problemas globales de Centroamérica, y nos vamos distanciando entonces por pretender buscar un desarrollo primero, que me parece lógico también, a nivel de pueblos. De hecho, puedo recordarle el gobierno de Villeda Morales con tanta institución que se creó, y ya ve usted, un gobierno como Juan Manuel Gálvez también, de una data muy reciente. Entonces me parece que se han ido conformando ideas en torno a buscar los desarrollos que de una u otra forma se han ido dando, pero en detrimento también de esa idea que se fue perdiendo de a poco, decía yo, quizás a partir de inicios del siglo XX. Muy interesante estos aportes. Vamos a volver con ellos después de este mensaje. Quédese con nosotros para el último segmento de este interesante programa. Gracias por continuar en la compañía de Suyapa TV y de Pulso de la Nación con este interesante diálogo en el contexto de la conmemoración de las fiestas patrias, y ha sido un honor tener aquí en el estudio al general Francisco Morazán Quesada comunicándonos su pensamiento, su sentimiento centroamericanista. General, le hago esta última consulta porque ya estamos casi al término de nuestro programa. En realidad, en aquella situación que se vivió en su época y durante el gobierno de Arce, que se dan pues esas primeras formas de penetración de otros estados y de otros gobiernos en nuestra región centroamericana y en nuestros países, ¿hubo una real independencia, una verdadera independencia? ¿Qué faltó en lo profundo de todo ese movimiento? Faltaron muchas cosas. En primera instancia, faltó de que las personas que estaban en los estamentos del Estado gozaran de un arraigo para que vieran realmente los beneficios de una independencia. Siempre se discute el hecho de que no contábamos tal vez con la madurez para ser independientes, y por qué no decirlo, no contábamos con las condiciones. Pero creo que esas más son cosas que estaban en el marco de la campaña, en el manejo del criterio por parte de, lamento decirlo y recalcarlo, de los conservadores, que realmente de lo que se podía hacer. Viéndolo a la luz de la historia y habiendo pasado ya muchos años, no estábamos preparados como naciones, como pueblos en ese momento, abogado, para ese movimiento independentista. Siempre se dijo eso, y en los textos de la historia que hemos estudiado, todos han coincidido en esa parte a partir de 1821. Tanto es así que poníamos el ejemplo de México con Iturbide, y luego rápidamente Inglaterra, los dominios de Inglaterra, rápidamente los dominios norteamericanos. Entonces, ¿cómo hablar de una independencia propiamente tal? Yo creo que es un concepto relativo, donde en parte es la situación que se vivió, digamos, a nivel doctrinal, a nivel teórico, pero una muy distinta de repente la parte práctica, y creo que los libros de historia lo relatan así. Le preguntábamos al general Morazán en el segmento anterior ese sentimiento que para muchos fue la acción de un dictador, de un tirano. Tenemos realidades en Centroamérica aún con visos de gobiernos dictatoriales, con sentimientos de conducción de la administración pública de manera dictatorial. Yo creo que estamos enfrentados en guerras ideológicas, en luchas
Por ejemplo, usted ve los gobiernos de Nicaragua o el gobierno de El Salvador, que políticamente, al menos en teoría, marcan, digamos, una diferencia respecto a Costa Rica, a Guatemala y a Honduras. Pero por lo demás, quizás ese germen que se le ha metido a la clase política, ya no solo de Centroamérica o de algunos presidentes de Centroamérica, sino a nivel de Latinoamérica, de continuismos o de reelecciones y estar afanados en en modificar los textos constitucionales que permitan una continuidad, una reelección, ya sea continua o alterna con el tiempo. Dentro de eso, a hablar de dictaduras propiamente tales, de repente, algunos ejemplos como Cuba, que es un caso muy particular, fuera de él, no creo que pese como tal la figura de una dictadura. Muy bien, quisiéramos cederle la palabra en este momento al general Morazán, que en algún momento excitó a seguir su ejemplo y a morir con firmeza antes de dejar este territorio en el abandono, y dijo en el desorden que desgraciadamente hoy se encuentra. Yo quisiera volver sobre eso, ese amor que declaró a Centroamérica. ¿Cuál sería su mensaje en este momento a la juventud de nuestros tiempos, general Morazán? Desorden en el que se encontraba y que se ha acrecentado. Quiero retomar un poco lo que decía el abogado y quiero ver desde la distancia donde he estado observando los acontecimientos en mi país, que uno de los principales problemas es que las facciones políticas se han apegado más al capital que a sus principios doctrinarios. Y eso ha acrecentado precisamente ese desorden. Sin embargo, vuelvo a hacerle excitativa a todos los jóvenes, esa generación que en el futuro se va a hacer cargo de los problemas de nuestro país, afrontando cargos a nivel de la administración pública, para que precisamente se eduquen, manejen la tecnología, el dominio del saber, para que puedan tener la capacidad de discernimiento y comenzar precisamente a defender los más caros intereses de nuestro país, Honduras. Primero es la unión hondureña para que podamos exportar la Unión Centroamericana. Ha sido un altísimo honor, general Morazán, que vuelva a traernos desde la historia, desde aquel momento y tantos años después, ese pensamiento profundo de amor por nuestra tierra, de amor por Centroamérica, y esa excitativa a todos los hombres y mujeres de este país, a esa excitativa a la juventud que es llamada a dar vida a este país, como usted lo dijo en algún momento, con sentimiento, ¿verdad? Con un profundo sentimiento de amor hacia nuestra tierra. Igualmente para usted, abogado Leiva, ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros. ¿Había tenido usted alguna vez un interlocutor histórico tan importante? Este es un momento histórico, desde luego, que lo duda. celebro profundamente el poder compartirlo y agradezco la invitación para un día tan especial que estamos celebrando. Sin duda alguna. Igualmente, pues también es un momento histórico para todo el equipo de trabajo de Suyapa TV y ha sido un programa interesantísimo escuchar este pensamiento nuevamente presente. Y lamentablemente también conocer que algunas realidades siguen siendo presentes y que tenemos que seguir luchando por ellas. Yo quiero agradecer y dar los créditos hoy a la interpretación, ¿verdad? Darle los créditos al licenciado Oscar Zelaya, quien ha realizado y durante muchos años también anteriormente pues ha hecho este personaje, ¿no? La interpretación del general Francisco Morazán Quesada. Gracias, Oscar, por acompañarnos, estaba muy interesante. Gracias a la oportunidad que me ofrecieron, un placer, abogado, haber compartido este programa con usted y siempre estamos a las órdenes de nuestro querido canal para poder dar nuestro pequeño aporte dentro de lo que nosotros conocemos. Muchas gracias, Oscar Zelaya, que ha interpretado al general Francisco Morazán Quesada y nos ha traído nuevamente ese pensamiento. Quiero agradecer también a Toxido de Estudio Rocío, quien ha proporcionado
pues la vestimenta del general Morazán, ¿verdad? Muy apropiada, ¿verdad? A la ocasión. Para la ocasión, claro que sí. Gracias a usted nuevamente, abogado Leiva. A la orden. Y a ustedes por haber compartido este programa con nosotros, que ha sido sumamente interesante. Solamente los exhorto a que sigamos cultivando este sentimiento patrio. El amor a Honduras y a Centroamérica debe ser lo primero. Continuemos cultivando y forjando estos sueños de la Unión Centroamericana y, por supuesto, de la unión de nuestra querida Honduras. Que estén bien.